¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio Catalejo, un espacio de análisis en coproducción del Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos sobre los movimientos sociales del 8 de marzo. Y es que precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha clave para los movimientos sociales feministas en todo el mundo. Y para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Raquel Edith Partida Rocha, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCS. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Gracias. La maestra Fabiola Sevilla Hernández, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional 141 en Guadalajara. Maestra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y la doctora Tania Méndez Luébano, profesora e investigadora del Departamento de Historia del CUCS. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ya mencionamos la importancia precisamente del 8 de marzo, que precisamente es este fin de semana. Y platíquenos ustedes por qué son importantes las marchas del 8 de marzo. Iniciamos con usted, doctora Raquel Partida. Son importantes porque se visibiliza los derechos de las mujeres a través de la historia de la participación política y social de las mujeres. Históricamente ha habido diferentes episodios donde se han demandado diferentes peticiones, sobre todo en donde se solicita que se tomen en cuenta a las mujeres en la participación política, como fueron aquellas mujeres, las sufragistas, pero también en el mundo económico. Fíjate, Antonio, que las primeras marchas, además de las sufragistas en los movimientos políticos, las primeras marchas de mujeres fueron las mujeres obreras. A nivel mundial hacían una participación solicitando los derechos de igualdad salarial, de las jornadas laborales, tenerlas controladas y que no tuvieran esas jornadas laborales infames que había en el siglo XIX, donde los niños, las niñas participaban con un trabajo infantil y que no era reconocido y que no era pagado. Entonces, hemos tenido diferentes momentos, pero la lucha de las mujeres surge desde el siglo XIX con estas manifestaciones, llamando la atención y apelando a la cuestión de los derechos laborales de las mujeres y de las infancias, de los niños y de las niñas. Posteriormente se fue solicitando la participación política, el derecho al voto, que no teníamos las mujeres, en los países de Europa y de Estados Unidos, y acá en México pues también tienen esa misma trayectoria. Los primeros movimientos que nos ha tocado a nosotras como investigadoras evidenciar los movimientos de las mujeres obreras del Salto de Río Grande, de la fábrica de Atemajac. Entonces hay una historia poco vista y poco contada sobre los movimientos sociales de las mujeres, y que bueno, pues ese es el antecedente histórico de por qué las marchas fueron o han sido importantes a través de la historia de Jalisco y de México. Bien, gracias, doctora. Maestra Fabiola Sevilla, ¿por qué son importantes las marchas del 8M? Bueno, aunado a lo que ya comentó la doctora Raquel Partida, yo creo que es importante pensar en este tema de la cultura política que se ha construido desde una mirada androcéntrica, y que bueno, esto también tiene que ver con aspectos de la ciencia, cómo se ha concebido, ¿no? También el estudio de la cultura política, ¿no? Entonces, regularmente considero que a las mujeres se les piensa que no pueden ser actoras políticas, en tanto que sus espacios donde están cotidianamente se pensaría desde el espacio privado, ¿no? Entonces, las marchas, claro que son importantes y necesarias porque dan cuenta de un movimiento, en este caso el movimiento de mujeres a nivel internacional, nacional, local, en el que estamos exigiendo derechos, ¿no?, a una vida libre de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, también considero que con esto se desmonta este patriarcado de la cultura política en el que
se piensa que las mujeres no tendrían acceso a estar en los espacios públicos, ¿no? Ejerciendo su derecho a libre expresión y a manifestarse y exigir pues todas estas cuestiones que se han estado manifestando, como bien ha dicho la doctora Raquel, a lo largo de muchos años, ¿no? Es un movimiento, el movimiento de mujeres tiene más de 200 años y bueno, ahora mismo nos centramos en el siglo XXI y las cuestiones, parecería que en estos 200 años habría alguna diferencia, ¿no? En tanto las problemáticas que tenemos las mujeres, principalmente en derechos humanos, y bueno, ahora las problemáticas son diferentes, pero estamos bajo la misma óptica de la mirada patriarcal y de la opresión, ¿no? De esta matriz de opresiones en la que nos encontramos las mujeres. Gracias. Maestra, doctora Tania Méndez. Bueno, creo que para completar también uno de los aspectos que han empezado a hacer que las mujeres se vuelquen a la calle, tiene que ver con esto justo de la libre expresión, pero también el empezar a participar de manera distinta y visibilizar situaciones que se seguían dando, tanto a nivel personal como a nivel político. Y bueno, una de las cosas que se lograron y con estos impulsos que se van dando desde las obreras hasta académicas, ¿no? Mujeres también activistas, empezaron también a cambiar situaciones como el feminicidio, por ejemplo, que se logró ya también hacer una manifestación fuerte a partir de esta situación para que las políticas públicas estuviera también reconocido esta situación. Entonces creo que las marchas o este movimiento ha tenido una situación como histórica, ¿no? Que han ido encontrándose algunas cosas, pero también tiene que ver con los cuerpos de las mujeres, algo que vemos que, fíjense, bueno, empezó en la segunda ola feminista, ¿no? Que era esta cuestión del aborto, por ejemplo, la reproducción sexual, que las mujeres pudieran ir a las escuelas, que pudieran nombrarse o que pudieran firmar también, tener estos derechos, igualdades laborales, que creo que eso es algo que es importante, cómo se han ido perdiendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando fue una de las cosas o impulsoras muy importantes o nuestros referentes, porque también había mujeres chicanas, las mujeres del Black Feminist, entonces había un movimiento muy importante que se vino después a retomar en otros lugares, ¿no? Como en Latinoamérica. Entonces, me parece que ahora este movimiento creo que viene como encabezando también otras luchas importantes hasta territoriales, porque creo que aquí parte de las situaciones que se están dando y también visibilizando es que hay mujeres que las han expulsado de su territorio o se han tenido que ir por esta situación terrible del narco o situaciones que se están dando, ¿no? Problemáticas en las comunidades. Entonces, esto que se evidencie va también a generar una situación interesante de lo que está pasando en todo el país, ¿no? Que en el país, en nuestro estado es una situación, pero en otro estado tiene que ver con lo territorio, con otro estado tiene que ver con el aborto, con otro tiene que ver con los feminicidios, las desapariciones forzadas. Entonces, vamos viendo que hay una serie de situaciones que se están también encabezando desde estas luchas, ¿no? Que me parece muy importante. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿qué significa, les pregunto a las tres, la igualdad de género? Y les pregunto, ¿creen que se ha avanzado precisamente en este tema de igualdad de género en los últimos años o en años recientes, doctora Raquel Partida? Bueno, para responder un poco, en 1990... Un minuto porque vamos a ir al corte, me está diciendo el productor. Partimos de una plataforma, participamos en 1995, 189 naciones para hacer mecanismos de adelantos para las mujeres. Se llama la Plataforma de Acciones de Beijing. Este año se cumplen 30 años y precisamente hoy, este 8 de marzo, va a haber la reunión en la ONU para puntualizar cuáles son los mecanismos que han funcionado en los que se ha logrado atender las agendas y de las políticas públicas de las mujeres. Fueron 12 puntos los que se han venido trabajando en los últimos 30 años, de los cuales, de esos 12 puntos, en los que se ha hecho como la lista,
México ha cumplido 5. Entonces, si quieres al corte, yo les digo cuáles fueron de esos 12, cuáles los que más o menos ha cumplido México, y pues hay un rezago y una deuda con las mujeres de este país en el marco de una sola plataforma, que fue las acciones afirmativas que fueron signadas en Beijing, China, hace 30 años. Bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Catalejo, volvemos. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Bueno, las raíces precisamente de los movimientos sociales feministas tiene su origen en las luchas de las mujeres trabajadoras del siglo XX en Europa y Estados Unidos. Las manifestaciones, huelgas de mujeres que exigían mejores condiciones laborales, derecho al voto, igualdad de género fueron fundamentales. Y bueno, precisamente estamos hablando de la igualdad de género. ¿Qué es igualdad de género y los avances que se han tenido en años recientes? La doctora Raquel Partida dice que de 12 afirmaciones positivas de la plataforma de Beijing, México ha cumplido apenas 5 de ellas. Doctora. Bueno, se les presentó a los 189 países, de países industrializados, industrializados y semidesarrollados y demás, que se tenía que cumplir estos 12 puntos. De esos 12 tenían que ver con cuestiones de economía, salud, educación, participación política, quitar las violencias, lo del matrimonio infantil, entre de las otras que había. México cumplió en el tema de educación, porque sí permitió como los mecanismos de adelantos para que participe más la educación de mujeres en zonas y en territorios urbanos, más que de los que los rurales. Y luego en otros que cumplió en el tema de salud, para la salud para niñas y adolescentes y mujeres. En el otro que sí cumplió fue lo de la paridad política, lo de la participación de la paridad política. Y el otro de los rubros que en los que pudo tener como ese mecanismos de adelanto fue el de la cuestión de los derechos humanos, como tenerlo dentro de la discusión de los derechos humanos. Hicimos un análisis de los últimos 5 presidentes desde 1995 a la fecha para medir y ver esos indicadores en donde sí se había cumplido y en cuáles no se ha cumplido. En los que ya les señalé los que sí se cumplieron estos 5 presidentes, todavía pues a la doctora Claudia Sheinbaum no la hemos incorporado en este análisis, pero de los 5 presidentes, en donde más se apostó fue en la política pública de las violencias de género. Se crearon los mecanismos no para prevenir, sino para sentenciar la violencia de género. Entonces, las leyes todos fueron para una vida libre de violencia de género, donde también se crearon las fiscalías para la violencia de género, se tipificó el feminicidio ya dentro de como un delito federal y luego local, y ahí fue como donde puso más el esfuerzo el gobierno mexicano hacia las políticas públicas de atender y sancionar las violencias de género, pero no prevenirlas. Entonces, sí, pero no prevenirlas. Y la otra gran faltante que existe en estos derechos de igualdad es que la desigualdad económica es abismal. Es un gran rezago porque las mujeres que participamos en el mercado laboral productivo, en el mercado laboral formal e informal, pues ahí hay unas brechas muy fuertes y abismales entre mujeres y hombres, hay una desigualdad. Entonces, sí, el mecanismo de adelantos de mujeres fue para atender las violencias de género a nivel fiscalía, pero no a nivel social ni cultural. Y ahí está el gran faltante. Bien. Y ahí eso nos lleva pues a donde estamos, las nuevas generaciones piden
y marchan cada 8 de marzo haciendo valer su voz de que por qué no se participa y no se prevén estas violencias. Sí. Gracias. Maestra Fabiola Sevilla, igualdad de género y qué avances hay hasta. Bueno, yo retomaría el aspecto jurídico con la CEDAW y lo que tiene con los derechos para erradicar la discriminación hacia la mujer en el mundo, ¿no? Yo creo que hay puntos nodales en los que se trata también de señalar aspectos culturales, políticos y sociales para erradicar las violencias, pero también evitar y erradicar la discriminación hacia las mujeres en el mundo. Y también otro marco jurídico aquí en México es la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante revisarlas a profundidad, ¿no? Hacer talleres entre hombres, mujeres, que se retomen en los espacios académicos y revisarlas a profundidad, porque ahí hay puntos necesarios de comprender, atender, y evidentemente pues eso nos va a permitir tener o conformar esta igualdad entre hombres y mujeres. Ahora bien, yo haría hincapié en el tema de la educación, ¿no? Que esa es una parte sustancial en el tema de igualdad de género, y sobre todo, por ejemplo, en este caso el acceso de las mujeres a la educación, no importando raza, clase, género, etnia, etcétera. Y la otra es también en el caso de mujeres en la ciencia, ¿no? Como también desmontar estos privilegios del androcentrismo en la ciencia y colocar al centro también la posibilidad de que las mujeres también hacen ciencia, ¿no? Hacemos ciencia fáctica y ciencia social, ¿no? Entonces hay que también ver que esos números, ¿no?, que están en las estadísticas realmente vayan hacia una igualdad en números, en tanto quienes tienen acceso a la educación y los logros académicos, ¿no? Quienes están en licenciatura, maestría y doctorado, y pensar en este tema de las desigualdades, como ya se ha subrayado anteriormente, por qué las mujeres no tienen acceso a la educación hasta niveles de maestría y doctorado, o por qué no están en el Sistema Nacional de Investigadores las mujeres, al igual que la cantidad de varones que hay, ¿no? O los presupuestos para investigación, ¿no? Hacia dónde se van y qué proyectos son los que se están apoyando, ¿no? Eso por un lado. Y considero también importante que no podemos perder de vista que para hablar de igualdad o pensar qué tanto se ha avanzado en esta situación, no separarnos del concepto de la desigualdad, porque finalmente se apuesta a que en las políticas públicas se diga que hay una igualdad de género, una igualdad sustantiva, pero en la práctica todo lo que nos lleva en tanto mandatos de género, roles de género, división sexual del trabajo, pues también nos lleva a mirar otros aspectos cotidianos como las brechas salariales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante pensar que hay que seguir trabajando sobre el tema si es que queremos apostar que la igualdad de género es crucial. Gracias, maestra. Doctora Tania Méndez. Bueno, me gustaría retomar un aspecto que es importante para continuar con esto que las compañeras comentaban, que tiene que ver con los cuidados, por ejemplo, ¿no? Esta desigualdad que todavía prevalece en la situación de los cuidados en la familia, para los hijos, para las hijas, para las personas enfermas, ¿no? Donde creo que también ahí ha habido una situación interesante que estos movimientos han visibilizado cuando fue la pandemia, las mujeres haciendo esta doble, tercera, triple carga de trabajo y de atención, tanto a los enfermos como a los hijos que estaban en la escuela. Y entonces tiene que ver precisamente con esta situación, el que se toque lo que tiene que ver con la perspectiva de género, lo que tiene que ver con este intento de hacer una igualdad sustantiva para hombres y mujeres y las singularidades y diversidades, tiene que ver también con el revisar aquello que todavía nos falta como sociedad y cultura entender, ¿no? Ya lo mencionabas, Fabiola, ¿no? Con los estereotipos y demás. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en las escuelas? El lenguaje de género que se utiliza,
utiliza, estas series de televisión o también el lenguaje que se incluye en algunas de las canciones, qué es lo que todavía ahí nos queda por revisar y entender también como sociedad. Me parece que ese es un punto importante y esto, ¿no? O sea, los cuidados para las mujeres, dónde están las guarderías, por ejemplo, en los centros de trabajo. Ahora creo que hay varones que pueden también tener un tiempo para ir y compartir esto de acompañar a la mujer, ¿no? Cuando tienen un hijo, pero ¿qué es lo que sucede con esto, no? O sea, sigue habiendo desigualdad y es algo que las mujeres ven, la precarización de también el trabajo que se tiene hacia ellas, el no reconocimiento de la doble jornada que tiene que ver en casa, ¿no? Lo que hacemos, no nada más como cuidado, sino también de atención y de hacer de comer y, bueno, que lo mencionaba Silvia Federici, me parece, ¿no? Es importante que lo entendamos. Bien, gracias. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo, volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Bueno, el 8M es un día para reivindicar precisamente los derechos de las mujeres, denunciar las desigualdades de género que todavía persisten en la sociedad. Ya aquí nos están explicando estos temas, visibilizar las diversas formas de violencia machista que existen, la violencia de género, el acoso laboral y sexual y la brecha salarial. Y bueno, yo les preguntaría qué precisamente formas de violencia de género conocen, explíquenos algunas de ellas, cómo les afecta a las mujeres principalmente y qué medidas son necesarias y si se están implementando medidas precisamente para prevenir estas violencias en contra de las mujeres. Doctora Raquel Partida. Bueno, una de las cosas, uno de los aspectos que hemos podido dar seguimiento es la violencia en los espacios laborales, a partir del acoso y hostigamiento y la discriminación en los espacios laborales. ¿Qué sucede con estas violencias? Entre compañeros y compañeras hay un tema de acoso laboral, sexual, que genera una incomodidad de las personas que son en el mismo ambiente de trabajo, se están molestando y están acosando. Y estos acosos pueden ser desde cibernéticos, virtuales y de manera física directa. El otro de los elementos que hemos registrado aquí en Jalisco como investigación a partir de un observatorio laboral en el cual pertenecemos es el hostigamiento. El hostigamiento es el jefe supervisor inmediato, el director de área, el supervisor, que hostiga sexualmente para que cumpla con algunas situaciones a favor del hostigante, ¿no? Del que tiene el poder. Entonces, esa figura de violencia se ha normalizado tanto del acoso y hostigamiento en los centros de trabajo, en los entornos de trabajo se han normalizado y a la víctima la llaman que es una exagerada, que debe de dejarse participar, que debe de estar para poder tener un espacio de poder y en ese discurso patriarcal, androcéntrico, que daña más las relaciones de trabajo y a una organización de trabajo y donde la responsabilidad social no está presente. Entonces ahí hay un tema de violencia laboral. Junto con la discriminación, por ejemplo, por razones de género. Tú no puedes ser directora de un área porque eres mujer, entonces o puedes ser o te pago menos que si fueras varón. Y eso está ya documentado. Estamos haciendo el seguimiento en la Secretaría del Trabajo del Estado de Jalisco, dando el seguimiento y mostrarle a los sectores empresariales y sindicales de que hay violencias
tal cual medidas ya demostradas, y que eso pues genera entornos de poco sanos y poco amigables, y genera pues una situación de estereotipos de género en el mundo del trabajo, porque aquellas mujeres, las que son las que participan en este juego del patriarcado del poder y las simpatías del patriarca jefe, pues son las que salen favorecidas con puestos, salarios, y bueno, pues eso no está bien, y eso es lo que estamos como en las investigaciones visibilizando y decir, ahí está, esas son violencias, eso no es normal. No es normal, no debería ser normalizado. Quizás en el mundo patriarcal androcéntrico sí es normal, pero lo que precisamente el nuevo paradigma que se está construyendo en las diferentes plataformas es eso, quitarlo como normal, y eso sería lo anormal en una sociedad sana, no tóxica. Eso sería la parte linda, Antonio. Gracias, doctora. Maestra Fabiola Sevilla. Bueno, la violencia hacia la mujer, hay varios tipos de violencia. Es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia patriarcal, la violencia psicológica patrimonial, la violencia patrimonial, la violencia vicaria. También eso es algo que ahorita es crucial en esta marcha de algo que se va a exponer, ¿no? La violencia vicaria, la violencia cibernética también es otra temática, y evidentemente la violencia hacia las disidencias, ¿no? Que tiene que ver también con aspectos de racismo y discriminación hacia los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que tengan cuerpos disidentes, que tengan orientación sexual diferente, ¿no? La violencia feminicida. Y todo esto lo podemos mirar a partir de el violentómetro, donde te va explicando cómo todas estas violencias que pertenecen a esta estructura social de esta cotidianidad, desafortunadamente, ¿no? Como bien mencionaba la doctora Raquel, esta normalización, ¿no? La naturalización de la violencia. Entonces, esto es muy importante entender que algo que afecta directamente a las mujeres, a cualquier mujer en el mundo, o particularmente aquí en Jalisco, tiene que ver con la violencia feminicida. Y hay otro aspecto derivado de esto que tiene que ver también con el tema de las desapariciones, ¿no? La violencia y todo lo que está ahí concentrado en estas problemáticas que estamos encarnando las mujeres. Uh-huh. Creo que hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias, maestra. Doctora Tania Méndez. Sí, bueno, es que creo que es importante, ¿no?, cómo revisar, o sea, que estas marchas finalmente lo que hacen es retomar agendas de personas que han, por ejemplo, vivido una situación, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que tiene que ver con la violencia vicaria, que es algo que tiene poco, pero que empezaron a hacer también en estas marchas, se empezaron a visibilizar. Entonces creo que cuando vamos viendo, o sea, el acceso y qué nos oprime, o sea, cuando vamos reconociendo cuáles son las violencias que están atravesándonos como mujeres, como cuerpos, como personas, qué es lo que nos está atravesando y cómo nos oprimen estas situaciones para poder tener un acceso a no solo a una vida libre de violencia, sino también al acceso a la salud mental, por ejemplo, ¿no? A estos cuidados que yo te decía, todo esto que vamos viendo, me parece que entonces es ahí cuando se empiezan a organizar en las marchas, por ejemplo, lo que se empieza a hablar, ¿no? Vamos a revisar, por ejemplo, el cibernético, que fue una situación aquí también de acoso cibernético, la ley Olimpia, que es una de las que ha salido también justo en estas situaciones. Una mujer es quien la impulsa, que vive esta situación, y bueno, esto nos oprime a todas, pero cuando hay una que lo nombra y hermanamos esa lucha, entonces vamos visibilizando situaciones que también hemos padecido, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, esto que pasó en la pandemia, de la violencia que hubo, ¿no? Recuérdanos el caso de la profesora
que estaba dando clase y el marido llega y bueno, terrible, ¿no? Una situación de quitarle la computadora porque la agarras, etcétera. El maltrato que se da, que muchas veces mujeres la callaban, ¿no? Se quedaban calladas. Esta violencia que luego se vuelve psicológica y emocional, afectiva, total. Y bueno, son mujeres que son deprimidas, que tenemos cuerpos deprimidos, cuerpos enfermos y no nos damos cuenta. Entonces, creo que las marchas sirven justo para ver las opresiones que nos atraviesan como mujeres. Sí, mencionó que la violencia vicaria tiene poco, pero en realidad tiene poco porque comenzó hace poco a visibilizarse. Pero creo que este tema de la violencia vicaria ha existido muchísimo desde muchísimo tiempo. Te fijas, sale con una situación y entonces a partir de eso es que otras mujeres empiezan a decir, oye, me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estoy viviendo esta situación, no me había percatado, mi pareja hacía también esto y yo no lo había visto, no me había dado cuenta. Entonces es cuando se va ahí. Pero también hay una situación importante, ahorita decías de las series, ¿no? Cuando las series de Netflix o de otros espacios, ya dije ahí un comercial, bueno, algunas series televisivas que empiezan también a tomar estos temas y entonces nos ayuda también a que la gente pueda sensibilizarse y visibilizar estas situaciones. Pero bueno, ahí es importante que desde la familia también es algo que sea un tema retomado, ¿no? Creo que eso nos ayudaría muchísimo y la escuela, como decíamos, la educación tiene mucho que ver. ¿Qué se ve? Que ahora a lo mejor pedirle a los padres, ¿no? Que se incorporen a hacer una mirada de lo que están viendo en el celular, en estas redes sociales que usan los chicos, qué es lo que están viendo, qué piensan acerca de ello, ¿no? Es importante. Entonces, creo que es ahí cuando empiezas a visibilizarlo, entonces lo empiezas a entender y ves que también estaba pasando algo muy similar contigo y no te dabas cuenta de esto, ¿no? Claro. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, los movimientos feministas del 8M abarcan una amplia gama de demandas que incluyen, como ya mencionaron aquí nuestras invitadas, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la igualdad salarial, el fin de la violencia de género, el reconocimiento del trabajo de cuidados y los derechos de las mujeres migrantes, trans y de todas las diversidades. Les pregunto, ¿cómo ven ustedes la participación de las mujeres primero en política y los roles de liderazgo precisamente que están jugando actualmente y qué cambios son necesarios precisamente para aumentar la representación de mujeres en estos ámbitos, bueno, en todos los ámbitos en general, ¿no, doctora Raquel Partida? Antonio, yo espero que en esta marcha de mañana participen las legisladoras, tenemos una importante representación de mujeres de diferentes ideologías partidistas y esperamos que se sumen a estas demandas sociales de las mujeres jaliscienses. Y más porque hay otra situación importante en el sexenio que acaba de terminar. Se decretó o se mostró al menos 80 feminicidios al año. Cifras oficiales, las no oficiales, entonces, pero de las oficiales es alarmante saber que el estado de Jalisco en 6 años acumuló 380 feminicidios. Entonces, esa tendría que ser una demanda en las legisladoras, en las diferentes, en la participación política para que se generen políticas públicas que disminuyan o prevengan. Bueno, la disminución es muy fácil, nomás no reportan y ya la disminuyen, que era lo que se hacía. Lo borran, ¿no? Lo borran o dicen que no sucedió o que fue otro tipo de delito. Pero sí, es muy importante esta marcha. Yo espero que sí se sumen estas mujeres que están desde el legislativo. Tenemos una primera presidenta municipal de Guadalajara, estoy segura que pudiese ella también sumarse con algunas demandas de las tapatías o las presidentas municipales de Tlaquepaque,
que las invitamos a que se sumen porque en el Salto también en el es mujer, Salto, ¿no? tenemos una mujer también muy combativa. Entonces sí necesitamos que estas políticas que llegaron por la paridad de género de manera cuantitativa, que sí empaten con la agenda real de las demandas sociales de las mujeres. Y pues hay una lista importante de esas demandas sociales que son las que tú has bien señalado, y sobre todo la preocupación de cómo desde los municipios, desde el legislativo, desde los espacios de trabajo, vas a poder prevenir los feminicidios, las violencias en general, porque ¿qué pasa con los feminicidios? Dice, es que es un problema entre una pareja. No, es un problema social. Es un problema de salud social en donde el permitir que sucedan estos feminicidios, pues algo está mal como sociedad. Y las legisladoras, las políticas, las académicas, las organizaciones sociales tenemos que manifestar y buscar o encontrar puntos que permitan prevenir y sanar a esta sociedad. Independientemente de las posiciones ideológicas de cualquier partido o grupo feminista, porque eso también es muy lindo, que a mí me ha tocado ver en las marchas que hay diferentes expresiones de feminismos y todos son increíblemente una riqueza, Antonio. Vas a encontrar de diferentes, así como estamos hoy en esta mesa, de diferentes colores y sabores, pero todas con un solo propósito de hermandad, de decir algo tenemos que cambiar y transformar. Y el espacio público, apropiarnos el 8M del espacio público es muy importante porque es una manera de expresión social de los cuerpos, las cuerpas, de las voces, de ser, aunque sea un día, escuchadas, ¿no? Aunque sea ese día, y seguir luego con las agendas. Gracias, doctora. Mencionaba, hay primeras presidentas municipales, bueno, también hay una primera rectora electa y una primera presidenta de la República, maestra Fabiola Sevilla, que les va a tocar el primer 8M a ellas, sí, ¿no? Esperemos que se sumen a esta 8M. Sí, bueno, yo creo que habría que preguntarnos desde dónde estamos mirando el liderazgo de las mujeres. Si lo estamos mirando desde la postura de esta cultura política androcéntrica, o si lo estamos mirando desde este liderazgo comunitario en el que pueda existir pues un afidamento o una respuesta social, ética, para pues también apoyar a otras mujeres, ¿no? Permitir el crecimiento de otras mujeres, el desarrollo profesional de otras mujeres, ¿no? Aparte de la presidenta, rectora y presidenta municipal, pues también tenemos muchas regidoras, ¿no? Entonces creo que la mayor parte de esta paridad se va justamente a las regidurías, y las mujeres pues también traen diferentes agendas de trabajo, ¿no? Yo apostaría por este otro liderazgo también más horizontal, ¿no? Menos individualista, más colectivo. Y bueno, ahí también destacaría pues la importancia de todas las mujeres jóvenes que actualmente están organizadas, y que son muchas las colectivas que están apoyando desde diferentes problemáticas este tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Creo que sí es importante también considerar estos otros liderazgos que tienen que ver con las genealogías de nuestras familias, ¿no? Cómo hemos visto que las mujeres, que nuestras madres, abuelas, hermanas, etcétera, han podido lograr ciertos objetivos en la vida, ¿no? Por ejemplo, pensar que si son jefas de familia, ¿no? Que también ahí hay otros
pues intersticios de lo que pudiera ser un liderazgo que no necesariamente es político y que tiene que ser para un cambio social amplio o global o a esta escala de derechos humanos y políticos, ¿no? Sino que hay otras actividades que podemos observar de cómo nuestras genealogías familiares han resistido también ante pues todas estas problemáticas sociales y que nos enseñan otro tipo de liderazgo también, ¿no? Bien, gracias. Doctora Tania Méndez, nos queda un minuto, pero vamos a regresar con usted en el siguiente bloque. Bueno, es también un poco retomar, ¿no? Creo que es importante el que sucede a veces con estos liderazgos cuando ya están en la política, tienden a caer un poco en esta situación patriarcal, porque bueno, si no, son criticadas. Entonces ahí se puede caer en esto, ¿no? De tener mucho cuidado con ello, pero a mí también me parece muy importante el que podamos rescatar todo aquello que ancestralmente se ha resistido y todas aquellas luchas que también están dentro del sistema y que además les permitió a estas mujeres avanzar a donde están. Entonces creo que es importante que sumemos y que empezamos a reconocer lo que hacen otras mujeres. Entonces creo que por ahí me gustaría ahorita continuar, porque creo que es importante entender que las mujeres somos transformadoras sociales desde hace muchísimo tiempo. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo, volvemos. Bueno, llegamos ya a la parte final de Catalejo. El 8 de marzo no es una celebración, es una jornada de lucha y sobre todo de reivindicación. Los movimientos feministas del 8M son diversos y heterogéneos, pero comparten el mismo objetivo, es construir una sociedad más justa y mucho más igualitaria. Doctora Tania Méndez, va a continuar usted con lo que estaba mencionando, pero aparte les preguntaría ya como conclusiones del tema, ¿qué les inspiró precisamente a dedicar parte de sus actividades a la lucha de los derechos de las mujeres y cuál ha sido hasta el momento el mayor reto que han enfrentado en su carrera? Iniciamos con usted, doctora Tania Méndez. Sí, bueno, continuar con esto que hablaba de la transformación de las mujeres, también entender que muchas de las luchas que se han intentado invisibilizar, por ejemplo, ¿no? De aquellas mujeres buscadoras de sus hijos, etcétera, muchas de las situaciones que van sucediendo, me parece que es importante que también entendamos esos liderazgos y que aunque no están quizás en una agenda política aparentemente, bueno, son quienes están haciendo una transformación desde la comunidad y que me parece que eso es importante. Las mujeres en el territorio, las mujeres que defienden el agua, las mujeres que defienden todo aquello que son los bosques, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de mujeres ya organizadas y que eso es algo que en ocasiones olvidan cuando ya entran en estas políticas, ¿no? Y que, bueno, se olvida de ir otra vez al pueblo y regresar y ver qué está sucediendo con ellas, qué es lo que está pasando. Entonces me parece que eso es importante. Y creo que ahí es donde a mí me hizo empezar en esta lucha. O sea, cuando me doy cuenta de lo que hace mi madre, lo que hacen mis tías, lo que hacen mis abuelas, y creo que esta situación de ir empezando a reconocer cómo ellas transformaban lo individual, cómo empezaban a transformar también la situación familiar, cómo se organizaban para cuidar a otros sobrinos, hijos y demás, cómo se organizaban para los cuidados de los enfermos, por ejemplo. Y bueno, ahí uno empieza a colocar una situación distinta, ¿no? Esto que hablabas del afinamiento, lo que hablabas lo que hablamos de la solidaridad, de el empoderamiento que pueden tener algunas mujeres. No me gusta tanto ese término, pero me gusta más cómo se empiezan a funcionar con situaciones tan localizadas, por ejemplo, de ir a trabajar y que antes no les permitían ir a trabajar y estudiar y además atender hijos, ¿no? Entonces, creo que esas son las situaciones que a mí me empiezan a llamar la atención, son lo que me empiezan a colocar, a entender qué es lo que sucede con las luchas y también ver que cuando yo iba a la escuela tenía situaciones más difíciles, por ejemplo, que enfrentar cuestiones más difíciles que mis compañeros varones, ¿no?
Ir, por ejemplo, en el camión no era lo mismo que ir un varón. Tenías que cuidarte, había gente que te seguía, ¿no? En los camiones en el 275 diagonal, ¿no? Que se te acercaban de una manera famosa, horrible, ¿no? Entonces, estas situaciones donde uno tiene que estar cuidándose de una misma y luego, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo lo compartes y cómo empiezas a cuidar a otras. Entonces, creo que eso es algo que me hace a mí entender que había una desigualdad, pero que también había algo que a mí me hacía retomar aquello que habían hecho mis abuelas o lo que había hecho mi mamá durante muchísimo tiempo o mis tías, ¿no? Cómo nos cuidaban, cómo nos criaban, cómo nos decían, cómo se volvían solidarias, cómo sin saber que era feminismo, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que me coloca en una situación distinta y es lo que me hace retomar lo que hacían otras compañeras o lo que hacía yo misma también. Gracias, doctora Tania Méndez. Doctora Raquel Partida, 3 minutos. 3 minutos, pues en 2 minutos va a ser, okay, muy Antonio. Bien. No, las experiencias, eso es lo lindo de los trabajos entre mujeres, poder crear nuestras propias etnografías. Eso nos permite reencontrarnos con otras mujeres en diferentes momentos y hay incidencias y coincidencias. En mi caso particular, yo vengo de una familia patriarcal, totalmente, combinada con algo de matriarcado, porque a veces se combinaban ahí los roles, y donde las violencias eran normalizadas. Entonces era como normal. Entonces soy yo como la punta de lanza de apartarme de eso. Y también crecí afortunadamente con una familia muy politizada de la izquierda. Entonces a mí eso me dio como otras pautas para alejarme y tomar distancia. Y de ahí que la lucha por los estudios en cuestiones de movimientos sociales sindicales, el derecho de las mujeres, es como yo me empiezo a involucrar más en esto de ver esas desigualdades, las violencias que se dan en el entorno laboral, los sindicatos, los grupos, los intereses, y bueno, también las simpatías hacia un tipo de ideología no conservadora que me marcó también en mi familia, de ser la oveja negra de la familia, por romper esos estereotipos. Fui la única que estudió un posgrado, un doctorado, el sistema nacional, o sea, entonces rompí los estereotipos y pues eso te lleva a entender otros afinamientos a otras colegas y que todas partimos de un punto diferente, nomás con una historia casi, con un país patriarcal, con un Estado mexicano patriarcal, que todas partimos más o menos de lo mismo. Y donde más yo le pongo énfasis, tuve una abuela materna viuda, que enviudó, entonces hay toda una serie de situaciones irreconciliables, problemáticas en un México de la década de los 60, 70. Entonces tenía que hacerle la justa historia de entender y explicar cómo una mujer tuvo que hacer tantas cosas para poder salir adelante, ella y todas las trabajadoras sindicalizadas y no sindicalizadas de este país. Gracias, doctora. Maestra Fabiola Sevillas. Pues yo diría que lo personal es político y desde ahí me sitúo en el sentido de que pues todo lo que está sucediendo alrededor y lo que estoy observando y lo que estoy encarnando pues evidentemente no me es ajeno. Hay otro aspecto muy importante que bueno, he sido afortunada de contar con muchas mujeres con las que puedo dialogar sobre estas problemáticas, mentoras, profesoras, las mujeres de mi familia, amigas, las estudiantes, ¿no? Entonces ahí es donde coincidimos en todas estas problemáticas que enfrentamos las mujeres de muchas generaciones y con diferentes pues roles también, ¿no? Y considero también que es necesario pensar, ¿no?, en las resistencias o en esta reexistencia, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo las mujeres para dar esta vuelta a todo este sistema, a toda esta estructura
que a pesar de que más de 200 años o de muchos siglos de lucha, seguimos repitiendo como estas circunstancias, por lo menos ahora mismo pensando en temas de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que a mí me motiva, me atrae y que me gusta compartir, ¿no? Sobre todo la escucha activa es muy, muy importante. Y también, pues cuando compartes historias o momentos o acompañas, ¿no?, en ciertas problemáticas, es cuando nos damos cuenta justamente de eso, ¿no? Que lo personal es político, que no lo podemos dejar ahí nada más, ¿no? Y que tenemos que hacer algo entre todas. Gracias. Pues les agradezco a las tres que hayan estado con nosotros en esta emisión de Catalejo. Doctora Raquel Edith Partida Rocha, muchas gracias. Gracias. Maestra Fabiola Sevilla Hernández, muchas gracias. Doctora Tania Méndez Luevano, también muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.